es el nieto el que encontró el libro, y en Egipto se calcula en el 132 antes del nacimiento de Jesús. Entonces lo tradujo al griego porque estaba parcialmente en hebreo. De hecho, la tradición hebraica no lo considera un libro sagrado. En cambio, sí para nosotros. Entonces, los manuscritos griegos son traducción del hebreo y están enteros. Por lo general, por ejemplo, la Biblia del Pueblo de Dios lo aclara, que está sacada la traducción del texto griego como tal. Entonces, bueno, ese es el libro del cual vamos a leer solamente 16 versículos. Algunos dirán, uy, cuánta introducción. Bueno, esperemos que esto nos sirva para crecer en el amor a la Sagrada Escritura, ¿no? Muy bien. Entonces, un paso más, damos. Y entonces, miren, decimos, el eclesiástico, entonces, es un escrito sapiencial. Y está atribuido, entonces, a un autor, el nieto de Ben Sirac, es el nieto, ¿no? Entonces, muy bien, tiene la firma y también interesante, tiene un prólogo, así como Lucas le explica a Timoteo, le explica por qué escribe el libro. Acá también, entonces, hay una introducción, ¿no? Una introducción para presentar el libro. También los Macabeos tienen esa introducción. Eso era propio del estilo griego. Ya estaba el avance griego en la cultura helénica entre los hebreos en el pueblo de Israel. Entonces, bueno, muy bien, ese del templo, y ahí estaba como la figura de él, ¿no? Entonces, miren, ¿quién era entonces este autor del eclesiástico? En realidad, bueno, decimos que es un judío, podemos suponer que él está en Jerusalén. Por eso estaba en la imagen anterior el templo de Jerusalén y él delante, ¿no? Es una persona que se ha cultivado, conoce las Sagradas Escrituras, tiene una buena posición económica, económicamente anda bien, y está buscando la sabiduría, quiere aprender a vivir, y vivir bien, según Dios. Entonces, ahí está, ¿no? Fíjense, esto como una característica de él, ¿no? Características de él. Muy bien, también decimos, es un pensador, fíjense, sensato. Es decir, alguien que valora la tradición de los padres y el pueblo hebreo en el que está. No obstante, la invasión helénica de Alejandro Magno y de los otros sucesores, sino que valora lo que es propio del pueblo y se da cuenta de la necesidad de la oración para poder de esa manera entonces estar unido a Dios. La oración le sirve para unirse a Dios y para saber lo que Dios quiere, ¿no? Por eso ponemos un aspecto más, ¿no? Une el amor a esa sabiduría con que quiere aprender a vivir a la ley, la Torá. Podríamos decir acá que la Torá y la sabiduría se identifican para él, porque de ahí va a sacar el arte de vivir. Va a sacar de ahí
el arte de vivir, porque para él el ser feliz hay que serlo según Dios. No se puede ser feliz por otros caminos, sino que tiene que ser feliz por el camino por el que Dios llama. Entonces, por eso va a tratar de enseñarles a sus seguidores ese arte de vivir, para poder estar con Dios y para ser feliz en serio. Y emplea el estilo proverbial, los proverbios. Claro, ustedes saben, los proverbios son algo así como la forma más sencilla y universal de la sabiduría. Así podríamos definir los proverbios, ¿no? Es una sentencia o un adagio que expresa en pocas palabras cómo puede vivir uno. Fíjense, nosotros solemos usar esos adagios o esas sentencias, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que solemos decir de San Martín? Serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. O también tenemos algunos dichos, por ejemplo, cuando decimos, ¿no? La mona, aunque se vista de seda, mona queda. Bueno, entonces son dichos así, ¿no? Bueno, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Ven? Entonces, son dichos que nos enseñan a vivir, ¿no? Me acuerdo, mi mamá solía decir, quien mal anda, mal acaba. Pero ahí está, atención, ¿ven? Entonces, es una manera breve de expresar una sentencia que de alguna manera nos enseña a vivir. En la escuela de los sabios se peleaban por decir estos dichos, y quedaba quién lo había dicho, cuál era el rabí que había enseñado ese dicho, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. El libro de los proverbios está lleno de esto. También los otros textos sapienciales, como por ejemplo, bueno, el eclesiástico y también los otros, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora el texto que nosotros vamos a ver es del eclesiástico, del capítulo 3, versículos del 1 al 16. Como solemos hacer siempre, ahí lo tenemos preparado, pero vamos a tratar de ver el texto en el contexto. Entonces, muy bien, miren, este es el texto que vamos a ver. Texto 3, del 1 al 16. Lo vamos a ver por parte para no atragantarnos. Entonces, mire, este texto, este es el título que le podemos poner, es una exhortación, un llamado a los hijos para ver cómo deben vivir en el respeto y en el cuidado de los padres, cómo deben los deberes que tenemos para con nuestros progenitores. Entonces, bueno, miren, entonces, ahí está, ¿no? Eso que nos lleve a entenderlo. El texto está precedido por el temor del Señor y la confianza en Dios. Entonces, miren, ya vamos a leer el texto de Eclesiástico, pero ahora, miren, de estos versículos, de esta parte, capítulo 2, vamos a leer, le voy a pedir a Víctor que lo proclame, los versículos del 7 al 10. Los que temen al Señor esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no le faltará su recompensa. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, el gozo duradero y la misericordia. Fíjense en las generaciones pasadas y vean,
¿Quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? Miren qué interesante, 3 veces dice entonces el temor del Señor, ¿no? Y finalmente, escuchen, Dios no defraudó a ninguno, entonces tengan confianza, ¿no? Y también, fíjense, se cierra este pasaje, una actitud humilde que hay que tener para que el Señor esté con nosotros, para obtener el favor del Señor. No vamos a leer del capítulo 3, de los versículos 17 al 29, sino simplemente del 17 al 21, le pedimos a Víctor que lo proclame. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por lo que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor. Porque el poder del Señor es grande, y Él es glorificado por los humildes. No pretendas lo que es demasiado difícil para ti, ni trates de indagar lo que supera tu fuerza. Bueno, entonces ven, una actitud humilde. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Lo leímos hace poquito en la lectura de los domingos. Bueno, entonces ahí está. El temor del Señor y la confianza, la actitud humilde para que el Señor nos proteja. Entonces, muy bien, ahora sí, entonces vamos a hacer esto. Le pedimos a Alicia que nos preste el servicio de proclamarlo, por favor. Hijos, los versículos. Hijos, escúchenme a mí, que soy su padre. Hagan lo que les digo, y así se salvarán. Porque el Señor quiere que el padre sea respetado por sus hijos, y confirmó el derecho de la madre sobre ellos. Bueno, muchas gracias. Miren, primero de todo, observen, está el padre y la madre. Ambos están mencionados. Ambos están mencionados. Y entonces se le pide a los hijos que escuchen. Entonces, miren, decimos esto. Es la exhortación inicial con la que empieza este capítulo. La exhortación inicial, ¿no? Y entonces, ahí está. ¿Qué le pide el sabio a los hijos? En realidad llama hijos a los que son discípulos. Era normal eso, ¿no? Llamar hijos a los discípulos, porque se vivía en contacto bastante intenso con el maestro. Y el imperativo es escuchen. Hay que saber escuchar. Y ese escuchar está unido a la obediencia. En la Sagrada Escritura, el escuchar está unido a la obediencia. Es decir, después de escuchar, hay que obedecer. No puede ser que entre por un oído lo que se dijo y salga por el otro, sino que hay que obedecer eso que el Señor como tal nos dice. Y entonces, miren, acá podemos ver, lo primero que decía el israelita al rezar era, escucha Israel. Fíjense en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átala a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Muy bien, entonces ven, el israelita piadoso todos los días hacía esta oración, el Shema Israel, escucha Israel.
El Señor es el Dios único. Entonces tenía que compenetrar la vida con lo que decía la Torá, la voluntad de Dios. Ahí en la Torá estaba la voluntad de Dios, ¿no? Por poner un texto, porque podríamos poner muchos de los profetas, vemos este texto de Jeremías, capítulo 7, versículo 2, que proclama Víctor. Párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Tú dirás, escuchen la palabra del Señor todos ustedes, hombres de Judá, que entran por esta puerta para postrarse delante del Señor. Ven, al entrar en el templo, Dios le pide al profeta Jeremías que le diga, escuchen, hombres de Judá, escuchen, presten atención. También los otros profetas, lo van a hacer Oseas, Isaías, etcétera, ¿no? Y un texto más, muy lindo, miren, de los proverbios, porque los sabios recomiendan, por experiencia, vivir conforme a la ley de Dios. Proverbios 1:8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no rechaces la enseñanza de tu madre. Ahí está. Se dan cuenta de la instrucción del padre y la enseñanza de la madre. Qué bueno, ¿no? Entonces, estar atentos a las dos cosas, ¿ven? Entonces, saber escuchar a los padres, saber escuchar, ¿no? Que no entre por un oído y salga por el otro. Entonces, el practicar estos consejos, ahí viene otra flecha, ¿no? Conduce a la salvación. Así como el escuchar tenía que llevarnos a la obediencia, ahora el saber estos consejos, conocerlos, nos conduce sin duda a la salvación, nos lleva a salvarnos. Porque la autoridad de los padres proviene de Dios. Y Dios es el dador de la vida y también el que le dio esa posibilidad a los padres de transmitirnos la vida. Entonces, ahí está. Por eso es, porque han transmitido la vida, uno tiene que tener entonces ese respeto como tal. ¿Ven? Ellos, sin duda, que merecen entonces el respeto y la obediencia, ¿no? El respeto y la obediencia, sin duda, porque ellos nos han dado, por gracia de Dios, la vida. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de saber respetarlos y atenderlos y escuchar lo que nos dicen, porque el consejo de los padres siempre es para bien de los hijos. En este sentido, los padres son desinteresados, buscan el bien de los hijos, más allá de lo que ellos puedan querer o creer. Entonces, estar atentos. Vamos entonces ahora, eso eran los dos primeros versículos. Ahora este pasaje, le vamos a pedir a Alicia que por favor lo proclame, es un poquito más largo. Es desde el versículo 3 al versículo 11. Lo escuchamos. El que honra a su padre expía sus pecados, y el que respeta a su madre es como quien acumula un tesoro. El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y cuando ore será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor da tranquilidad a su madre. El que teme al Señor honra a su padre y sirve como a sus dueños, a quienes le dieron la vida. Honra a tu padre con obras y de palabra, para que su bendición descienda sobre ti. Porque la bendición de un padre afianza la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre arranca sus cimientos.
No busques tu gloria a costa del deshonor de tu padre, porque su deshonor no es una gloria para ti. La gloria de un hombre proviene del honor de su padre, y una madre despreciada es un oprobio para sus hijos, para los hijos. Bueno, miren qué cosa, ¿no? Entonces, es fuerte el versículo 9, el padre que bendice afianza la casa, tiene buenos cimientos. Ay, 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 si una mamá, que por lo general no lo hace, una mamá está diciendo mal de los hijos, devasta la casa, le arranca los cimientos. Entonces, bueno, es para pensar, para reflexionar, ¿no? Por eso, miren, decimos lo siguiente, ¿no? Decimos entonces cómo tenemos que estar atentos, ¿no? En este sentido, de respetar realmente a los padres. Podemos preguntarnos, miren, ¿qué consecuencias tiene el comportamiento de los hijos sobre los padres? Nos preguntamos qué consecuencias tiene, ¿no? Entonces, bueno, hay un pasaje del Éxodo muy cortito, 20:12, es ahí el decálogo. Entonces, fíjense lo que dice, lo proclama Víctor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean muchos en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, ven, una manera de que puedas tener una larga vida es honrar al padre y la madre. En realidad se trata del cuarto mandamiento, que es algo así como la piedra angular de la moral bíblica, de la ética para con el hermano. Porque, bueno, después vendrá no robar, no matar, todo el resto. Pero la primera es esa. Después de los tres primeros relacionados con Dios, el cuarto mandamiento ya mira a los vínculos familiares. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, a ambos, ¿no? A los dos. Y también, miren, acá tenemos un texto de Deuteronomio 5:16, que es también los 10 mandamientos bajo la forma del Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor, tu Dios, te lo ha mandado, para que tengas una larga vida y seas feliz en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Entonces, mire, están entrando en la tierra prometida, entonces es importante que realmente puedan honrar al Padre para gozar de esa tierra, ¿no? Por eso, el que respeta a los padres, decía varias cosas. Una, acumula tesoros a nivel espiritual, ¿no? Acumula tesoros. A su vez, experimenta la alegría con sus hijos. Qué bueno es con los abuelos cuando están los nietos. Siempre se dice que cuando vienen de visita los nietos, llega la alegría al hogar, aunque hagan un poco de lío y aunque desordenen la casa, pero es una alegría el tenerlos. Por supuesto, se le propone una larga vida al que respeta a sus padres. Y también, mire, recibe el perdón de sus pecados. El Señor le perdona las faltas que ha cometido. Estos textos que hablan de cómo Dios perdona a los hijos que respetan a los padres, qué lindo lo solemos leer para cuando es la fiesta de la Sagrada Familia, después de Navidad, ¿no? Y también la oración, el que respeta a sus padres, es escuchada por Dios. Dios le escucha. Por eso, miren, ¿no? Para los semitas y para el judío piadoso, obedecer la ley, obedecer al Señor,
es cumplir con toda la alianza, es cumplir con esa alianza que Dios hizo como tal con su pueblo, ¿no? Ahí está, es obedecer, eso es cumplir realmente con la alianza. Y respecto a eso, algo más, ¿no? Decimos algo más. Entonces, honrar a los padres es, por un lado, tenemos que hacerlo de palabra, pero no solamente de palabra, sino también con las obras. No sé si se puede captar eso en la pantalla, de palabra y con las obras, de las dos formas. No es simplemente un palabrerío, sino también tiene que ser con las obras, saber poner en práctica eso, poner en práctica eso con las palabras y también con los gestos, con las actitudes, ¿no? A veces nuestras actitudes, si menospreciamos a los abuelos, se notan mucho más y son más ofensivas que las mismas palabras. Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, acá tenemos a papá y mamá muy enojados por la conducta del adolescente. Entonces, bueno, como recién decíamos, el padre cuando bendice asegura la estabilidad de la casa. Y la maldición de una madre, no, Dios no lo permita, arranca lo plantado. Entonces, atención, cuidado, porque es devastador. Por eso es bueno para los hijos recordar la historia familiar. Los padres son los primeros que tienen que enseñarla. Decir qué hicieron los abuelos, cómo trabajaron, los momentos difíciles por los que pasaron. Eso es muy importante, ¿no? Porque es enseñarle a los hijos que ellos sepan de dónde venimos, para orientarlos hacia dónde los queremos llevar, hacia dónde vamos también con ellos. Esto es importante, ¿no? El saber de dónde venimos para orientarlos hacia dónde vamos, ¿no? En cambio, la deshonra de los padres es la vergüenza de los hijos. Vieron a veces cuando hay un chico que se comporta negativamente y conocemos los padres, decimos también esa sentencia tan dura, de tal palo, tal astilla, negativamente. Ojalá podamos decirlo positivamente, no menospreciar a los padres, a la historia de familia, a lo que ellos han vivido, porque es valioso a los ojos de Dios. Y en ese sentido, entonces, es muy bueno el cuidar el nombre de la familia, el nombre de los padres, de los abuelos. A veces los chicos dicen, bueno, con mi familia no te metas. Y bueno, está bien, eso es cierto. Merece el mayor de los respetos, nunca menospreciados. Donde nosotros nacimos y lo que han hecho con nosotros nuestros padres. Pueden haber equivocado, pero bueno, por ellos tenemos la vida y merecen entonces el mayor de los respetos, ¿no? Y damos el último paso. Le pedimos por favor a Alicia que proclame estos versículos del 12 al 16. Hijo mío, socorre a tu padre en su vejez y no le causes tristeza mientras viva. Aunque pierda su lucidez, sé indulgente con él. No lo desprecies, tú que estás en pleno vigor. La ayuda prestada a un padre no caerá en el olvido y te servirá de reparación por tus pecados. Cuando estés en la aflicción, el Señor se acordará de ti y se disolverán tus pecados como la escarcha con el calor.
El que abandona a su padre es como un blasfemo, y el que irrita a su madre es maldecido por el Señor. Bueno, ¿qué tal, Miren, qué bárbaro, Qué hermoso esta sabiduría, que viene del Oriente y que pasó por la fe de Israel, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ven esto, cómo poner en práctica, ¿no? Cómo tratamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, cuando ellos llegan a la vejez, de cómo tenemos que tratarlo. Fíjense, el apelativo tiene mucho sentido, ¿no? Porque le dice el apelativo hijo e inmediatamente une el imperativo cuida. El hijo tiene que saber socorrer, cuidar, proteger. Ahora se invierten los términos. Cuando el hijo era chico, papá y mamá lo cuidaban. Ahora que los abuelos, los padres, son grandes, merecen el respeto de los hijos, con todo cariño. Y entonces, por eso, ¿ven? Por ejemplo, no le causes tristeza. Claro, no decir despectivamente, vos ya no servís para nada, mirás cómo estás, retarlos tontamente. A veces la misma enfermedad los lleva a ser torpes. Entonces, no retarlos. Por ahí a lo mejor tienen servido el desayuno y se les cae la leche. Bueno, tranquilo, no, ya está pasando un mal momento, porque cuando era joven no le pasaba. Y entonces ahora tener paciencia, no causarles tristeza, sé indulgente, pensás que vos también, si Dios te da esa gracia, vas a llegar a anciano. Y ahí entonces te quiero ver, porque ahora estás con toda la fuerza, pero después quizás no tanto, ¿no? Entonces saber ser comprensivo, indulgente, no lo menosprecies para nada, no despreciar. Por más que se equivoquen o que quizás te cuenten esa historia ya por enésima vez. Escuchar, merecen ser escuchados, no despreciarlos, atenderlos, mostrarles que los queremos, ¿no? Porque Dios no se olvida de la ayuda prestada a los padres. Ojo, Dios no se olvida, eso Él tiene bien presente lo que nosotros hemos hecho con nuestros padres. Él lo recuerda bien, ¿no? Por eso, se acuerda del Hijo en la tribulación y también, qué lindo eso, deshace sus pecados como el sol derrite la escarcha. Así como el rocío con la salida del sol se levanta y desaparece, también desaparecen los pecados del Hijo que recibe bien a los padres, que los atiende, que tiene en cuenta lo que están pasando, que los acompaña. No menospreciar en este sentido, ¿no? En los momentos de tribulación que pasan los padres, tener presente entonces de ayudarlos, de estar cerquita de ellos, ¿no? Estar cerca de ellos realmente, ¿no? Porque así como el rocío se levanta con el sol, de la misma manera se borran nuestras faltas. Y también, miren, ¿no? El cuidado de los padres es como un camino de salvación. Cuando nosotros éramos chicos, ellos velaron por nosotros. Quizás cuántas noches sin dormir, de corrido, quizás cuántas andar de aquí para allá, cuántas atenciones, ahora merecen que nosotros les devolvamos. Es la otra parte de la vida, ¿no? Por eso, atención, quien desampara o abandona a sus padres, según la Sagrada Escritura, es un blasfemo. El blasfemo es el que habla contra Dios. También podremos ser blasfemos si no cuidamos,
si no tenemos la cultura del cuidado con nuestros padres. Porque, miren, ahí está, ¿no? Dios es el referente último del comportamiento humano. Entonces, sí, sin duda, Dios es el referente último del comportamiento humano. Entonces, lo que nosotros hacemos con ellos es, como un espejo de lo que nosotros somos a los ojos de Dios. Y por eso es bueno que le prestemos atención. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, cuando Jesús le dice a los fariseos algunas actitudes negativas, pone en el capítulo 7, versículos del 6 al 13. Ustedes han cambiado por sus tradiciones humanas lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando sus padres son mayores, dice, lo declaro corbán. Y entonces toda la ayuda que podría prestarles a ustedes, la llevo al templo y la deposito de un solo saque ahí en el templo. Y bueno, ustedes arréglense. Yo ya di el tributo, es el declaro corbán, todo aquello con lo que los podría ayudar. Y Jesús les dice a ustedes, por una tradición que inventaron, humana, anula la palabra de Dios, que dice, honra a tu padre y a tu madre. El cuidado de los padres muestra hasta qué punto somos obedientes a Dios o le desobedecemos no prestándoles la atención debida. Bueno, ánimo, qué lindo es poder hacer algo por nuestros abuelos, por nuestros padres, el saber realmente respetarlos. El que honra a su padre y a su madre recibe la bendición del Señor. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta para hacer o si no, el tema como tal estaría dado. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna repercusión de alguna resonancia o alguna pregunta al padre, tomamos unos minutitos para comentar o preguntar y bueno, abrimos cada uno el micrófono a medida que alguien quiere consultar. Gracias. Hola, buenas noches. Más que una consulta, quisiera decirle al padre que fue una exposición bellísima, muy clara y me gustó muchísimo esto. Eso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Le pedimos al Señor que nos dé fuerza para ponerlo en práctica. Tal cual, se necesita muchísimo. Bueno, si alguien quiere decir algo más, o bueno, hemos tenido una exposición muy sapiencial del padre Tomás, que nos dejó pensando, reflexionando, y bueno, es una palabra muy oportuna para todos, ¿no? El tema de la familia, estos encuentros, este ciclo, justamente destinado a vivir en familia, ¿no? Que bueno, es la escuela de vida, la familia es una escuela de vida, así que bueno, agradecemos. No sé si el padre Tomás quiere cerrar después con una bendición final. Sí. Podemos quedar invitados para el próximo encuentro, ¿no? Dios enseña a sus hijos a vivir como hermanos. Este va a ser el próximo, también el miércoles 14 en el mismo horario, 19:30 horas. Si alguien quiere invitar a otros a participar
o quienes no hayan podido se pueden sumar de la misma forma que se hizo ahora, con un mail ahí, un contacto, a lo que parecía en el flyer, hay un correo y bueno, ahí se pueden contactar para agregarse quienes no hayan podido. Y bueno, poder hacer extensivo también a más personas que quieran unirse en este mes de la Biblia a estos encuentros. Padre Tomás. ¿Cómo no? Entonces, hacemos una oración de alabanza a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes, sus familias, el hogar de cada uno, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muy bien, qué lindo. Hay algunos matrimonios también que están participando, además de aquellos que lo hacen individualmente. Adelante y que el Señor los bendiga mucho. San Jerónimo, patrono de los estudios bíblicos, Ruega por nosotros. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Padre Tomás. Muchas gracias, Padre Tomás. Gracias. Gracias. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Cuando nos das tu palabra, la vida va